¿Alguna vez te has preguntado cómo será tu vida al llegar a los 60 años? ¿Serás de los que siguen trabajando durante toda su vida? ¿O tal vez serás de los desafortunados que se dieron cuenta tarde de que las fuerzas no son las mismas una vez llegado a los 60 años, ni tampoco las oportunidades laborales son las mismas y tendrás que depender del buen corazón de algún hijo o algún familiar que se haga cargo de ti? Sin embargo, esto no tiene por qué preocuparte si eres una persona que cuentas con Afore, ya que tu Afore te ayudará a vivir cómodamente después de tus 60 años. Error. Esta debe de ser una de las mentiras mejor disfrazadas. El día de hoy vamos a revisar las 4 alternativas de pensión que tenemos en nuestro país y vamos a revisar si serán suficientes. Así que acompáñame a verlo. En México, en condiciones normales, es decir, sin sufrir un accidente o una enfermedad, vamos a tener 4 alternativas de pensión. La primera, la pensión mínima garantizada. La segunda, la pensión por retiros programados. La tercera, la pensión comprando una renta vitalicia. Y la cuarta, la extinta Ley 1973, que a pesar de que ya no está vigente esta última, los afortunados que alcanzaron a entrar en esta ley todavía se pueden pensionar bajo este esquema. Vamos a revisar primeramente cómo funciona cada una de las 4 y posteriormente vamos a hacer una proyección para que no tengas que esperar hasta tus 65 años para saber si te va a alcanzar o no, y desde ahora que todavía tienes tiempo puedas complementar tu pensión de ser necesario. Una vez llegado a tus 65 años, si tú eliges la opción de pensión por retiros programados, estarás recibiendo mes con mes una cantidad por parte de tu Afore. ¿Y cuál será esta cantidad? Bueno, pues esto dependerá de la cantidad que tengas en tu cuenta individual del Afore, más una tablita actuarial, y en base a esto, el Afore calculará la pensión que te puede estar dando mes con mes. Solo toma en cuenta que en esta opción de retiros programados, una vez que se agote el recurso de tu cuenta individual del Afore, dejarás de recibir estas mensualidades. Para hacerlo de forma más gráfica y más sencilla de entender, vamos a pensar que tú eres una persona que quiere estar recibiendo mensualmente 10,000 pesos durante los próximos 20 años. ¿Cuánta es la cantidad que deberías de tener en tu cuenta individual del Afore para que te alcance en los retiros programados? Bueno, pues aproximadamente 1,500,000 es lo que debes de tener en tu cuenta del Afore para que te pudieras pensionar bajo este escenario. Bajo esta modalidad de retiros programados hay que tener en consideración 2 cosas sumamente importantes. La primera, que pasado los 20 años de nuestro ejemplo, dejaríamos de estar recibiendo el recurso por parte de nuestro Afore porque ya se habría agotado nuestro saldo de la cuenta individual. Así que ten en cuenta esta parte. A partir de tus 85 en nuestro ejemplo, ya no estarías recibiendo nada por parte de tu Afore. Y la segunda cosa importante a tener en cuenta, que los montos de los retiros programados pueden no ajustarse automáticamente por la inflación, es decir, que siempre estaríamos recibiendo los mismos 10,000 pesos durante los 20 años, tomando en cuenta que de estos 10,000 pesos no van a valer lo mismo al inicio del periodo que al finalizar el periodo. La cantidad que recibes mensualmente depende de varios factores, incluidos el rendimiento de las inversiones de tu fondo de retiro, claro está. Si el rendimiento es mayor a lo esperado, posiblemente sí incrementará el monto de tu retiro. Sin embargo, si los rendimientos son bajos o hay periodos prolongados de alta inflación, tu poder adquisitivo puede disminuir con el tiempo. Para poder elegir esta opción tenemos cuando menos que cumplir con 3 requisitos. El primero es tener las semanas cotizadas, y aquí podemos ver en la tabla cuántas semanas cotizadas debes de tener cuando menos en el momento de tu retiro. El segundo requisito es tener cuando menos 60 años cumplidos para poder solicitar nuestra pensión. Y el tercer punto es tener el recurso suficiente para esta alternativa de retiros programados. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos el recurso suficiente para esta opción de retiros programados? Bueno, aquí es donde entra la pensión mínima garantizada, que es la segunda alternativa que tendríamos. Llegamos a nuestros 60 o 65 años. Tenemos las semanas cotizadas que nos corresponden. Sin embargo, no tenemos la suficiente cantidad de dinero en nuestra cuenta de Afore para elegir la opción de retiros programados. Y aquí es donde entra la opción de pensión mínima garantizada, ya que cumplimos con 65 años, tenemos nuestras semanas cumplidas, pero el recurso que tenemos en nuestra cuenta del Afore no es suficiente ni siquiera
para tener un salario mínimo mensual. Así que el gobierno federal completa la cantidad que nos hace falta para estar recibiendo cuando menos este salario mínimo mensual, que en 2023 era de 6,223 pesos, mientras que para 2024 incrementó a 7,468 pesos. Esta es una de las grandes ventajas de esta alternativa, que se va a ir actualizando de forma automática de acuerdo a la inflación. Así que para 2025 incrementará para que esté recibiendo cuando menos un salario mínimo mensual. Una gran ventaja que te va a ayudar a estar tranquilo si te tocó pensionarte bajo este esquema es que es de forma vitalicia que vas a estar recibiendo el recurso. Recuerda, esta opción únicamente va a estar disponible si es que cumpliste con tus 60 o 65 años con las semanas cotizadas, pero el recurso que tienes no es suficiente para pensionarte por retiros programados o por rentas vitalicias, que va a ser la tercera alternativa que tenemos para pensionarnos en México. Para las rentas vitalicias vamos a tener cerca de 40 escenarios diferentes. Voy a mencionarte 5 de los escenarios más comunes con las cantidades que estarías recibiendo en cada uno de estos escenarios, pero primeramente quiero mencionarte cuáles son algunas de las instituciones con las que puedes contratar estas rentas vitalicias, que son Profuturo GNP Pensiones, Pensiones Banorte, Pensiones Bancomer, Pensiones Sura y Allianz México, algunas de las instituciones con las que podemos contratar las rentas vitalicias. Ahora sí, ¿cómo funcionan las rentas vitalicias? Vamos a poner el mismo ejemplo que llegamos a los 60 años con 1,5 millones de pesos y que elegimos la opción de rentas vitalicias. ¿Cuánto es lo que estaríamos obteniendo? Pues bueno, va a depender de cada uno de los escenarios. El primer escenario sería el de rentas vitalicias puro, donde estarías recibiendo 10,245 pesos de forma vitalicia, pesos más, pesos menos, dependiendo con qué compañía lo contrates, iniciando en este 2024. Esta cantidad se iría actualizando de acuerdo a la inflación para que no perdieras tu poder adquisitivo y que siempre representaran estos 10,245 de 2024. Es decir, que en 2025 estarías recibiendo un poco más de acuerdo a la inflación, como ya lo comentamos. La desventaja de esta opción de rentas vitalicias puro es que no cuentas con un beneficiario, es decir, tú ya entregaste tu 1,5 millones de pesos a la compañía y te va a estar pagando esto de forma vitalicia hasta el momento en el que tú llegues a faltar. Pero pensemos el peor de los escenarios, que tú entregaste el 1,5 millones de pesos y que resulta que viviste 2 o 3 años únicamente después de que entregaste este 1,5 millones. En ese momento la compañía ya no tendría ningún compromiso de seguir pagando el recurso a ninguna persona. Para evitar esta incertidumbre tenemos el escenario número 2, que son las rentas vitalicias con garantía, donde podemos contratar una garantía de 5, 10, 15, 20 o hasta 25 años el pago de la aseguradora. Es decir, que tú vas a tener una renta vitalicia de 9,958 pesos durante toda tu vida. Sin embargo, tienes una garantía cuando menos de 15 años, es decir, que ya no tendríamos la incertidumbre del ejemplo anterior. Vamos a pensar, tienes 60 años, entregaste el 1,5 millones de pesos a la compañía y en el año 2 tú llegas a faltar. Los 13 años restantes, porque tenías un periodo de garantía de 15 años, se le estarían entregando a un beneficiario. De la misma manera, se estaría actualizando la cantidad año con año de acuerdo a la inflación. Sin embargo, aquí sería una cantidad menor, como ya mencionamos, 9,958 pesos, mientras que en las rentas vitalicias puro era de 10,245 pesos. Es una cantidad un poco menor, pero con la gran ventaja de que ya tienes una garantía cuando menos de 15 años, que no se va a perder este recurso en caso de que tú llegues a faltar antes de esos 15 años. Ahora, una vez pasado este periodo de garantía de los 15 años y tú llegas a faltar, ahí sí la compañía ya no tendría la obligación de seguir pagando el recurso a ninguna persona. Este ejemplo de los 9,958 pesos es con una garantía de 15 años. Sin embargo, como ya mencionamos, tú puedes elegir la garantía ya sea de 5, 10, 15, 20 o 25 años. Entre mayor sea el plazo de la garantía, va a ser un poco menor la cantidad que vas a recibir, y entre menor sea el plazo de la garantía, va a ser un poco mayor la cantidad que vas a recibir. 15 años me parece un tiempo razonable. Hacemos al escenario número 3, que son las rentas vitalicias mancomunados, donde una persona pone a otra persona, normalmente su pareja, como beneficiario en caso de que llegue a faltar. Es decir, para que concluyan las obligaciones de la compañía de estar pagando, tienen que faltar ambas personas. Vamos a pensar que en este ejemplo entregaste el 1,5 millones de pesos a tus 60 años y pones a tu esposa dentro de estas rentas vitalicias mancomunado.
En este caso, tú estarías recibiendo 9,031 pesos de forma vitalicia, pero si tú llegaras a faltar, tu esposa se quedaría recibiendo esta cantidad de los 9,031 pesos durante toda su vida hasta que también ella llegara a faltar. En el momento en el que faltan las dos personas, aquí concluye la obligación de la compañía de seguir entregando el recurso. Pasemos al cuarto escenario, que serían las rentas temporales, donde también podemos elegir 5, 10, 15, 20 o 25 años. Sin embargo, a diferencia de las rentas vitalicias, como su nombre lo indica, serían temporales. Es decir, que una vez concluido este periodo, la compañía ya no tendría obligación de seguir pagando el recurso. Además, este escenario es algo más parecido a los retiros programados, donde vas a estar recibiendo cierta cantidad de dinero únicamente durante cierto tiempo. Por ejemplo, si tú entregaras el 1,5 millones de pesos a la compañía y eligieras una renta temporal de 5 años, estarías recibiendo cerca de 28,500 pesos, mientras que si eliges la opción de los 20 años de la renta temporal, estarías recibiendo 11,870 pesos, pesos más, pesos menos. Pero recuerda que aquí ya es bajo un riesgo mayor, ya que si llegas a faltar en este periodo de la renta temporal, la compañía ya no tendría obligación de seguir pagando. Vamos a pensar que tú tienes 60 años, contratas una renta temporal de 20 años y resulta que en el año 5 tú faltaste. Aquí concluiría la obligación de la compañía de seguir haciendo las aportaciones. Y el quinto escenario serían las rentas vitalicias diferidas con garantía. Pensemos que llegaste a tus 60 años, pero tú todavía te sientes con muchas fuerzas de seguir trabajando. Sin embargo, ya quieres contratar esta renta vitalicia, por lo que le entregas el 1,5 millones a la compañía, pero lo difieres a 5 años. Es decir, para que comiences a recibir la renta vitalicia a los 65 años con un periodo de garantía. Así que pongamos el ejemplo que contrataste una renta vitalicia diferida a 5 años con garantía de pago de 15 años. En este caso, tú estarías recibiendo 13,900 pesos de forma vitalicia, con un periodo garantizado cuando menos de 15 años de pago, que empezaría a correr este periodo a partir de tus 65 años. Es decir, que tú tendrías la garantía de estar recibiendo estos pagos de los 65 hasta los 80 años. En caso de que tú llegues a faltar en este periodo de garantía, ya sabemos que se le estaría pagando a un beneficiario hasta concluir los 15 años que tenemos de garantía. Pero ¿qué pasa si nosotros llegamos a faltar de los 60 a los 65 años, que era cuando teníamos el diferimiento de nuestras rentas vitalicias? Bueno, en este caso también se le pagan los 15 años que teníamos garantizados a nuestros beneficiarios. Si te fijas, en este escenario estaríamos recibiendo una cantidad mayor, que serían 13,900 pesos, y es normal porque se supone que la esperanza de vida ya va a ser menor, ya que vamos a comenzar a recibir las rentas vitalicias a partir de los 65 años. Y en los ejemplos anteriores que habíamos puesto, estaríamos comenzando a recibir las rentas vitalicias a partir de los 60 años. Pero bueno, siempre nosotros tendremos la alternativa de elegir cuál es la opción que más nos conviene o cuál es la opción que más nos gusta, siempre y cuando elijamos la opción de rentas vitalicias. Y si te agradó esta opción de rentas vitalicias, te voy a dejar abajo en la descripción del video el link para que puedas agendar una asesoría, ya que de las tres que hemos revisado, esta opción de rentas vitalicias es la única en la que yo podría apoyarte y llevarte de la mano. En las otras yo no tengo prácticamente nada de injerencia, ya que ahí dependen del IMSS o del ISSSTE de acuerdo en la institución en la que estés dado de alta. Y por último, como cuarta alternativa de pensión, tenemos la extinta Ley 1973, que como ya lo comentamos al inicio del video, los afortunados que entraron en esta ley todavía se pueden pensionar bajo este esquema. Para poderte pensionar bajo la ley de 1973, tuvieron que haberte dado de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Y una de las grandes ventajas que tenía esta ley del 73 es que podíamos pensionarnos con tan solo 500 semanas cotizadas, a diferencia de ahora con la ley 97, que para 2031 van a ser cuando menos 1,000 semanas, es decir, el doble de semanas cotizadas. Otra gran ventaja de esta ley es que si te esperabas hasta tus 65 años, te podías pensionar con el 100% de tu último salario. Es decir, que si estabas ganando 30,000, 40,000 pesos, con esto te ibas a pensionar de forma vitalicia, a diferencia de esta ley de 1997, que ya vimos las diferentes alternativas que tenemos.
También te podías pensionar desde los 60 años, sin embargo, recibirías únicamente el 75%, a los 61 el 80% y así sucesivamente hasta llegar al 100% a tus 65 años. Promediaban las percepciones de los últimos 5 años y con eso es con lo que te pensionabas, también de acuerdo a las semanas que tuvieras cotizadas. Para recibir el 100% de pensión tenías que tener más o menos 1,250 semanas cotizadas. Ya vimos las 4 alternativas de pensión que tenemos en México. Las 3 primeras con un ejemplo, si llegáramos a los 60 años con 1,5 millones de pesos en nuestra cuenta del Afore. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué necesito hacer para llegar con ese 1,5 millones de pesos a nuestros 60 años? Y si va a ser suficiente. Si vamos a la página de la CONSAR, aquí vas a poder poner todos tus datos, vas a elegir el Afore en el que te encuentras. Yo ya lo llené de forma ilustrativa para nuestro ejemplo, pensando que somos una persona de 40 años y queremos retirarnos a nuestros 60. Hay que recordar que para podernos pensionar necesitaremos cuando menos 1,000 semanas cotizadas para 2031, que equivale casi a los 20 años. Aquí lo interesante es revisar cómo para alcanzar el 1,5 millones que pusimos en nuestro ejemplo necesitaríamos un salario de 39,200 pesos durante estos 20 años. Como aquí podemos revisar, tendríamos 1,501,000. Así que vamos a pensar que las circunstancias nos obligan a bajar nuestras pretensiones y ya no nos vamos a jubilar a los 60 años, lo acabamos de decidir, vamos a pasar a trabajar hasta los 65 años. En este caso, de todas formas, necesitaríamos una buena cantidad de dinero, que sería de 27,000 pesos, como ahorita lo vamos a revisar. A mi parecer sigue siendo mucho, ya que necesitarías estar generando una quincena de 13,500 pesos y seamos honestos, hay muchas personas que no generan una quincena con esta cantidad. Así que vamos a poner un ejemplo con una cantidad más bajita. Vamos a pensar que eres una persona que estás ganando 10,000 pesos a la quincena y vamos a revisar con cuánto te estarías jubilando al llegar a tus 65 años. Fíjate, tendrías únicamente 566,000 pesos en tu cuenta del Afore. Es sumamente poquito, nos quedaríamos muy pero muy cortitos de nuestras pretensiones y ni siquiera llegaríamos al 1,5 millones para poder revisar los ejemplos que pusimos al inicio. Así que imagínate, si los ejemplos que pusimos al inicio te parecían pocos, pues para qué te digo, esto nos hace replantearnos el sistema de pensiones aquí en México. Me da un poco de gracia porque en 2020 se hizo un cambio a la ley de 1997. Se hizo una reforma para pasar de podernos pensionar con 1,250 semanas a podernos pensionar con menor cantidad, como ya lo vimos y ahorita lo vamos a volver a revisar. Pero imagínate, si con 1,250 semanas, que equivale a 24 años, ya revisamos en nuestro ejemplo que 25 años no va a ser suficiente. Ahora imagínate con 750 semanas que lo redujeron en 2021. En 2022 ya eran 775 semanas para podernos pensionar y así va a ir incrementando 25 semanas cada año hasta en 2031 llegar a las 1,000 semanas. Pero como lo comentamos, si 1,250 semanas, lo que equivale a 24 años, era muy poquito lo que íbamos a estar generando, ahora imagínate pensionarte con 1,000 semanas cotizadas, que equivale a un poco más de 19 años. Nos están vendiendo humo. Pero bueno, siempre he pensado que no podemos ni debemos depender del gobierno ni de nadie. Nosotros somos los únicos responsables de cómo vivimos ahora y cómo viviremos en nuestro futuro. Así que aquí te voy a dejar algunas alternativas para que puedas complementar tu ahorro para cuando llegues a tu etapa menos productiva. Algunos de los instrumentos en los que podemos invertir para complementar nuestro Afore son los CETES, las SOFIPOS, muy populares en los últimos tiempos, y o en cuentas de inversión, en bolsa de valores, bienes raíces o en su defecto, si lo prefieres, en fibras, en instituciones de fondeo colectivo, las cuales ya son 24 las instituciones autorizadas y de las cuales ya hemos hablado aquí en el canal. Algunas de las instituciones que podemos encontrar aquí son Arces, Climb, M2Crowd, Expansive, Red Girasol, entre muchas otras. Y también tenemos la opción de invertir en planes personales para el retiro para poder complementar lo que vamos a recibir de nuestra Afore. ¿Cuál de estas opciones te gusta más a ti y por qué? Importante, no es necesario que inviertas en todas y cada una de estas opciones. Con que domines e inviertas cuando menos en una de forma correcta durante el tiempo suficiente, el interés compuesto nos ayudará a que vivamos de la mejor manera en nuestra etapa menos productiva. Lo que sí o sí sabemos es que el Afore no es suficiente y que debemos de comenzar a invertir en una alternativa adicional, porque he escuchado personas con fe ciega en el Afore
que estoy dado de alta y cuando llegue a mi retiro voy a tener el Afore y no sé qué. Señores, dejemos esas cortinas de humo y de vendernos falsas ilusiones. El Afore no va a ser suficiente. Es momento de que comencemos cuanto antes a formar nuestro ahorro para el retiro. Ya vimos, tenemos un montón de alternativas. Recuerda que nosotros somos los únicos responsables de cómo vivimos ahora y cómo viviremos en el futuro. Aquí no se vale echar la culpa que si el gobierno, que si el patrón no me ha dado de alta. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nosotros mismos? Porque escucha esto, inclusive si estás dado de alta en el Afore, del 80 al 90% de las aportaciones para tu Afore son destinadas por parte del patrón. Así que bueno, podemos recibir apoyo del gobierno, apoyo del patrón, pero el verdadero problema no es el sistema de pensiones en México. El verdadero problema es que muchas personas es más cómodo descargar la responsabilidad en alguien más en lugar de tomar la batuta y comenzar nosotros mismos a hacer nuestro propio ahorro para nuestro retiro. Recuerda que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Solo piensa en esto, si tú tienes tu propio ahorro, no nos va a importar si modifican o no modifican la ley, porque nosotros no dependemos de ello. Es más, si la mejoran, a todo dar, se va a poder complementar con el ahorro que ya tenemos. Sin embargo, si no tomamos la responsabilidad de tener nuestro propio ahorro, siempre vamos a estar pendientes de las últimas noticias de las pensiones en México. Vivir con la incertidumbre de si va a ser suficiente o no va a ser suficiente. Amigos, pues como siempre espero que todo esto nos ayude a generar conciencia, que les sea de gran utilidad y nos vemos en la próxima.